Pues fíjense que yo les quiero platicar que desde que nos casamos, mi esposo y yo, hemos tenido la costumbre de tener siempre frutita en la casa. Y bueno, cuando nacieron los niños, pues con mayor razón, ¿verdad? Para que formara parte de su cuadro de alimentación. Y siempre buscando la temporada de la fruta para aprovechar una mejor calidad y un mejor precio, pues siempre tengo ahí hasta la fecha, gracias a Dios, que ha estado siempre proveyendo ese canastito, y siempre tengo ahí manzanas, guayabitas, frutas, para que cuando mis hijos andaban pues por ahí tomaran fruta, ya fuera como postre, como colación a media tarde, pero siempre ahí está el canastito con la fruta, y para que sea algo pues deseable para ellos, y esa fruta pues trajera nutrición también, ¿verdad?, a su cuerpo. A mí en lo personal me encanta la fruta. Hay algunas frutas que me gustan más, como la uva, la papaya, pues varias, pero en sí se me hace algo muy delicioso la fruta. No sé a ti si tengas ese gusto. En una ocasión platicaba con una jovencita y me dice: a mí no me gusta nada, ni la fruta ni la verdura. Híjole, digo, qué tristeza, porque pues son parte bien importante, ¿verdad? El fruto y pues también las verduras. Pero fíjate que me puse a estudiar un poco. Para que haya un fruto, tuvo que haber habido un árbol, ¿verdad?, para que produzca ese fruto. Y me puse a estudiar un poco de estos árboles frutales, y primero estaba viendo que tuvieron que pasar por un proceso, por una preparación, para que después se vea esos frutos deseables que vemos en esos árboles o en los canastos, como yo les decía, de mi casa, que trato de que se vea ese fruto antojable para que sea comible. Y estaba leyendo que existe una disciplina científica para el cultivo de los árboles frutales que se llama pomología. Y esta palabra, pomología, que viene del latín, habla, que quiere decir pomos, fruto, logos, tratado o estudio, y se centra principalmente en las técnicas y desarrollo del cultivo de esos árboles. Y para propagar árboles frutales de alta calidad se requiere de habilidades especiales, de experiencia, y es por eso que se ocupa el agricultor, el que conoce, ¿verdad?, realmente cómo trabajar la tierra, cómo cuidar esos árboles. Y el tema de esta mañana se llama algo deseable. Y entonces el agricultor en nuestra vida, que nos ayuda para dar frutos de calidad, es el Espíritu Santo. Ese es el agricultor que debe de trabajar en nosotros. Y vamos a ir a nuestro pasaje que hemos estado estudiando, que es Gálatas 5, 22 y 23, en donde el apóstol Pablo nos está mostrando cuáles son esos frutos que se deben de ver por ese agricultor que está trabajando en nuestro corazón. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí menciona amor, paz, benignidad, y el último que vimos, que Vicky nos estaba enseñando, ¿verdad?, tan certeramente y tan directo al corazón, fue el de la fe. Pero ahora vamos a ver los dos últimos, que es mansedumbre y templanza. Y fíjate que para conseguir un buen fruto, yo quiero que quede bien claro este concepto en nuestro corazón. Necesitamos considerar varios aspectos. En el caso de los árboles, dice que el clima,
la humedad, la posición del sol, la luz, la sombra, si es mucha, si es poca, si puede crecer aún cerca de otros frutos, porque hay frutos que no pueden estar sembrados junto a otros frutos porque van a dañar y va a perjudicar esa cosecha. Ver también que la raíz esté en un nivel adecuado, ni muy profunda ni muy afuera, que esté en el lugar exacto en donde debe de hacer raíces. Y en nuestro caso, hablando espiritualmente, lo que tenemos que cuidar es andar en la posición que debemos de caminar ante el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andar. Y esta palabra andar está hablando de conducirte, de comportarte, de vivir. Y ahorita al iniciar nos estaba Vicky respaldando en esto que habla, aún cuando llegamos, ¿verdad? Y saludamos, cuando volteamos y damos una sonrisa, eso está hablando de conducir, de caminar, dice en el espíritu, y se está refiriendo en la vida espiritual. Y luego dice, terminando este versículo, y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vemos que son muchos los conceptos de este contexto, de este fruto que va a ser deseable, de este fruto que va a ser agradable a la vista, ¿verdad? Pero en lo espiritual, aún la Escritura dice, si me acompañas en el Salmo 104, versículo 13 y 14, dice, Él riega los montes desde sus aposentos. Hace un momento decía Vicky, ¿quién es el que manda la lluvia, verdad, para el corazón? ¿Quién es el que riega las plantas? El Señor, dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Entonces, ¿quién es el que va a regar la tierra? Dios. ¿Quién obra sobre la tierra para hacerla producir? Dios. ¿Quién hace llover? ¿Quién da el sol? ¿Quién da la sombra? ¿Quién la bendice? ¿Y quién hace producir para el bienestar del hombre? Dios, ¿verdad? Estamos convencidos de que todo viene de Él, que es el que da el fruto a la tierra. Cuando una vid dice que da mucho fruto es porque está glorificando a Dios, dice Juan 15:8, nada más anótalo como referencia, ¿verdad? Imagínate qué momento ha de ser tan grande para el agricultor cuando ve aquellos canastos de fruta, ¿verdad? Deliciosa, que dice, ay, jole, qué buena estuvo la cosecha este año. ¿Y cómo te imaginas la condición de aquel agricultor que estuvo trabajando la tierra por años, que estuvo sembrando, que estuvo podando, que estuvo fertilizando y al final ve aquellos frutos? Pues así dice la Escritura en Juan, que para Dios qué gloria es cuando ve esos frutos en nuestras vidas, hablando espiritualmente, y esto tiene que ver con carácter, como aprendíamos la semana pasada, ¿verdad? Que el fruto es el carácter de Jesucristo en nosotros. Y fíjate que estaba yo leyendo en el Antiguo Testamento y veía qué valuable, qué valor tan grande tenían los árboles frutales, aún en el tiempo en que había
guerras, había luchas, se tomaban unas medidas especiales para proteger a los árboles. ¿Y esto de qué nos está hablando? Que tenemos que estar protegiendo nuestro corazón. Tenemos que estar protegiendo de que realmente estemos guardados en el Señor. Y aquí lo vamos ahorita a respaldar. Deuteronomio 20, versículo 19 y 20. ¿Ya lo tienes? Para que por favor me acompañes y veamos qué condición ocupaban los árboles en ese tiempo, porque eran árboles frutales. Dice: cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Versículo 20 dice: mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Fíjense cómo Dios estaba enseñando a su pueblo de Israel sobre los árboles frutales o el fruto, que aún en las batallas no debían de destruirlos, porque era parte de su sostenimiento, ¿verdad? Entonces, aunque estemos en luchas, aunque estemos en pruebas, en aflicciones, en angustias, en situaciones difíciles, no tenemos que descuidar el estar dando ese fruto si permanecemos en el Señor. Porque vamos a pasar o estaremos pasando, a lo mejor tú vienes en esta mañana en una situación de aflicción, en una situación difícil, pero el Señor dice bien claro que no debemos de descuidar el fruto. Si algún día, usando el ejemplo que nos daba Vicky, ¿verdad? Tú te bajas y vienes a lo mejor de discutir con tu marido o de haber pasado un coraje con un hijo y te bajas y alguien te dice buenos días y tú volteas, ay, si supiera cómo vengo. Eso es no estar cuidando, ¿verdad?, tu relación con el Señor, para que tu vida muestre ese fruto, que muestre que aún en las luchas, aún en las batallas, en quién estamos arraigados, ¿verdad? Y bueno, entrando ya a nuestro tema, por eso el apóstol Pablo usó esta metáfora, ¿verdad?, para hablar de los frutos espirituales. Y aquí en la epístola a los Gálatas, ahí estamos, capítulo 5, versículo 22, que son, dice, ya hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, y ahora vamos a estudiar, como les decía, los dos últimos frutos, que son en el versículo 23, mansedumbre y templanza. Algo deseable estamos hablando, ¿verdad? Fíjense que en una ocasión que fuimos a un paseo, que salimos a San Blas, Nayarit, ahí en la casa donde estábamos, salías a una parte así donde había mucha área verde y estaba un árbol que estaba lleno de mangos, pero eran unos mangos que no te podías resistir de probarlos. Y entonces yo le dije a mi esposo, le digo, ay mi amor, se antoja, ¿verdad?, darle una mordida a ese mango. Dice, vamos a preguntar si nos permiten cortarlos. Ya fuimos y hablamos con el encargado de ahí, y ¿qué creen? Nos regalaron hasta un costal de mangos. Dice, claro, vamos, córtenlos, y nos llevamos, pero era algo que no te resistías del antojo.
y nos tocó estarlo saboreando aún en la casa, que nos enmangamos, ¿verdad?, toda la semana. Pero yo te pregunto, en esta mañana, ¿tu vida será ese fruto deseable? ¿Tu carácter es antojable para los que están contigo alrededor? Eso tenemos que estar cuidando, que realmente nuestro carácter le despierte el apetito del Señor por lo que están viendo en nosotros. De la misma manera, cuando yo vivía con mis papás, estábamos atrás, había una huerta en donde había guayaba fresa, había pitahayas, había limas, limones, guayabas, había de todas las frutas. Y entonces, pues fuimos 10 de familia, gracias a Dios, y todos, ¿dónde creen que diario estaba nuestro centro de reunión? Andábamos diario afuera, porque de que no estábamos comiendo la guayaba, estábamos cortando la pitahaya, la lima, o sea, era algo en aquel jardín que era algo grato estar en ese lugar. Y una vez más te pregunto, ¿qué tanto se le antoja a tu esposo, mujer, estar contigo? Decir, ya me voy a la casa porque anhelo platicar con mi mujer, anhelo estar con ella compartiendo ese tiempo que quisiera que no se termine. Tus hijos, ¿qué tanto se acercan a ti y te buscan y te dicen, mamá, ¿a poco ya te vas? ¿Qué tanto se están acercando aún cuando tienes tus actividades que dices, híjole, es que tengo que hacer la comida o tengo que ir a tal parte, y que veas que les cause ese deseo de decir, ay mami, no te vayas, por tu carácter, por eso que estás tú manifestando, ¿verdad? Igualmente, varones, porque también hay varones, ¿verdad? ¿Qué tanto tu esposa, tus hijos anhelan el decir, ojalá que ya llegue mi papi? Ojalá, o dicen, ¿cuánto falta para que llegue? Para meterme a mi cuarto, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Esa situación de que estemos manifestando esos frutos no deseables. Tenemos que estar considerando que seamos ese fruto deseable para los demás. Y bueno, vamos a ver de estos dos frutos que son básicos como todos los demás en la vida para que podamos realmente manifestar en dónde está nuestra raíz. Yo, si ahorita le dijera de aquí, ahorita van a salir manzanas, de acá van a salir ciruelas, pues pueden pensar que alguien las va a traer en una caja, pero que no son nacidas aquí, ¿verdad? No podemos pedir un fruto cuando no hay una raíz, cuando no hay ese proceso. No podemos dar frutos cuando no estamos nuestra vida bien cimentada en el Señor y el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Bueno, vamos a ver qué es la mansedumbre. En el Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre en griego, que es proutes, se refiere a una actitud interior de gentileza y de humildad. Está hablando de carácter, ¿verdad? Es aquella serenidad de espíritu pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente del enojo con motivo de las faltas de los demás. Entonces, dijimos, es alguien gentil, pacífico, humilde, ¿verdad?
que no te dejas llevar tan fácilmente por cualquier situación que no sea agradable a ti. Esto es la palabra mansedumbre. Y yo te voy a mostrar aquí un pasaje de la Escritura donde vamos a aprender características, a ver si se está reflejando la mansedumbre. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 36, y vamos a desmenuzar este pasaje. Vamos a leer hasta el 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Cuando tú invitas a alguien, ¿verdad?, a tu casa, se supone que tu actitud o tu anhelo, tu deseo, tu disposición es porque vas a ofrecer lo mejor. ¿Sí o no? O invitas a alguien para que se patine en la cáscara de plátano, ¿verdad que no? Bueno, aquí el fariseo está invitando a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Él llega y se sienta, ¿verdad? Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí vemos cuando dice el fariseo se sentó a la mesa. No está, yo me imagino que llegó y se sentó, a lo mejor ni le dijo a Jesús, puedes sentarte, ¿verdad? O te dejé la silla principal. Aquí dice que él llegó y se sentó. Mas sin embargo, esta mujer, desde que entró, vemos que traía algo para Jesús. Esto habla de gentileza, ¿verdad? Y dice que esta mujer, que era pecadora, supo que estaba y llegó con un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies de Jesús, ¿verdad? Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Tú cómo ves esta actitud de esta mujer? Que aunque era pecadora, ¿verdad?, estaba llorando, a lo mejor estaba llorando de arrepentimiento, de dolor, de haber pecado. Y esto está hablando de una mujer gentil que estaba mostrando una actitud ante Jesús de amabilidad, de gentileza. Y luego dice, pero ¿qué pasó en el 39 cuando voltea el anfitrión, ¿verdad?, de la casa? Y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí ya estamos viendo una actitud de rivalidad, ¿verdad? Una actitud de pleito con esta mujer, cuando él no estaba yendo más allá de saber lo que Jesús puede hacer aún en la vida de una persona pecadora. Él puede traer cosas tan nuevas, ¿verdad?, que pueden manifestar. Dice que Él cambia nuestro corazón. Si es rojo, lo convierte blanco como la lana. Pero aquí este fariseo está juzgando y dice, entonces respondió Jesús, que todo lo sabe, ¿verdad? Él todo lo conoce, Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe la actitud de nuestro corazón, y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, la sabiduría siempre de nuestro Dios. Dice, y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó a ambos. Y le pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Le está preguntando a Simón. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, y él le dijo, reciamente has juzgado. Estaba haciendo un juicio muy severo, muy fuerte, ¿verdad? Nada de pacífico, nada de amable. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Le pregunta, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí están viendo, los que están a nuestro alrededor, viendo nuestros frutos, nuestro carácter, los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué podemos aprender? Que realmente cómo cuenta la actitud que tenemos, pero primeramente ¿ante quién? Ante el Señor. Una actitud que realmente nos estemos humillando ante Él, que estemos reconociendo que somos pecadores, pero a la vez que estemos también disponiendo nuestra vida, así como esta mujer que dice que no cesó de llorar y sus lágrimas, ¿verdad?, estaban ahí enjugando en humildad, en humillación los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo estás tú manejando esas áreas de tu carácter que te cuesta trabajo? A lo mejor dices que yo soy así, de repente se me sale el coraje. Esta mujer fue y se humilló ante los pies del Señor y no dejó de llorar. Cuando el fariseo, con tanto conocimiento, ¿verdad?, con tanto que estudiaba y según religiosos, pues, ¿cuál fue su actitud? No hubo mansedumbre, no hubo gentileza, no hubo atención. La mansedumbre, ¿verdad?, es aquella disposición con la que aceptamos el trato de Dios para nuestra vida, a nosotros como algo bueno, y por ello, sin discutirlo ni preguntarle, nos dejamos así como aquella planta, ¿verdad?, que se deja ser podada, que se deja ser cortada por el agricultor o el jardinero, quitando todo lo que no sirve para su crecimiento. Porque aquí donde está hablando también de humildad, la palabra tapeinofrosune, está hablando de esa humildad que necesitamos para reconocer que ocupamos del Señor, que necesitamos estar apegados a la vid para que nuestra vida esté dando esos frutos. Efesios 4, 1, 2 dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Lo está diciendo como una súplica, diciendo, ¿verdad?, entiendan, atiendan, les suplico. Dice como que nos comportemos, que nos conduzcamos, que vivamos. La palabra andéis se refiere precisamente a caminar, a una conducta,
a una manera de vivir, como nos está diciendo, como es digno. Se está refiriendo la palabra digno, que manifestemos realmente los pensamientos y el carácter de Dios. El apóstol nos lo está diciendo: les ruego de la vocación con que fuiste llamado. Y luego nos está diciendo en el capítulo 2, pero ¿cómo es esto? El ser conducidos, el caminar, el hacer, el actuar, el mostrar. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es bien fácil, ¿verdad? Que siempre nos veamos todos con ese amor, con esa aceptación, aunque hay cosas que digas a veces: me lastimó, me habló fuerte, no me dijo bien. No, es que mi esposo, desde que se levantó, como que amaneció con el micrófono integrado y todo lo que me pide me lo dice fuerte. Actitud de mansedumbre. Si tú eres un verdadero fruto de lo que Dios está haciendo en tu corazón, vas a contestar bien. Fíjate que en una ocasión salimos fuera, mi esposo y yo, y en ese tiempo que estábamos fuera, él y yo, mi hijo tuvo un accidente. Y entonces, pues de momento, él se sintió solo y le habla por teléfono. Lo primero que se le ocurrió, hablarle a un hermano no de él, a un hermano mío, y le habla y le dice: oye, fíjate que necesito que vengas y esto. Y sí fue, pero luego después ya se volvió a ir. La cosa es que mi hijo pues quedó, no hubo la respuesta que él estaba esperando. Perdón, yo ni quería decir quién era, pero bueno, una persona. Y esta persona entonces no regresó, ya nada más se desapareció. Pero el Señor tan fiel, ¿verdad? Que de todas formas siempre Él tiene cuidado de todo. Él quería mostrarle algo a mi hijo, yo creo, que tuviera confianza del Señor. Pero cuando yo llego, pues él estaba entre molesto y dolido. Y me dice: mamá, mira que pasó esto, de verdad nunca me imaginé de él y que no sé qué. Yo veía en sus ojos mucho dolor y tristeza. Y aparte me dio coraje también, porque decía: es que no, ¿por qué? Y bueno, él dándome su queja. Yo me le quedé viendo y le digo: mijo, le digo, si él llega un día a ocupar algo, le vamos a servir con amor. Y voltea y se me queda viendo como diciendo: mami, creo que no me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo. ¿Sí me entiendes, mami? ¿Cómo estuvieron las cosas? Y me vuelve a repetir toda la historia y que mira, y que yo escuchándolo le digo: sí, claro, mijo, claro que te entiendo. Y te vuelvo a contestar: si él vuelve a algún día, necesita algo, tú personalmente lo vas a servir. Ay, sí, mami, pero pues no me está pidiendo nada. No, mijo, pero se puede dar. Le digo: ¿sabes qué, mijo? Si no, le dije, no hay que llamarnos cristianos, porque el Señor dice que el que te haga mal, tú le des bien, ¿verdad? Que entonces con mansedumbre, con gentileza, preocúpate, mijo, le digo, de lo que tú hagas. No juzgues de lo que alguien no hizo o no haga. Vamos a orar por él y bendecirlo. Le digo: ¿y qué pasa? Le digo: aquí estás, ¿no? Gracias a Dios guardó tu vida, no te pasó más y todo se resolvió. ¿O dónde estás, mijo? No, pues aquí contigo, mami, me decía. Entonces, le digo: tenemos al Señor, tenemos el Hacedor, que Él es el que nos guarda, nos protege, y tú no tienes que guardar nada en tu corazón, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer ese fruto deseable, verdad?
Si nos dejamos llevar de que no me hizo, de que sí me dijo, no hizo, tú bendice. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más manso que fue, ¿verdad? El ejemplo. Entonces, tenemos que estar guardando de cada situación, porque con esto yo estaba cubriendo también el corazón de mi hijo, ¿verdad? Porque ese enojo, ese dolor, esa herida se puede convertir en una raíz de amargura. Entonces tenemos que estar cubriendo, ¿verdad? Porque un fruto puede echar a perder todo el canasto. Si tiene un puntito negro, al ratito la manzana era la que estaba dañadita, pero al ratito ya va a ser todo, las guayabas y todo. Y qué triste, ¿verdad? Porque esto, la fruta, ¿a dónde iría? A la basura. Si tú permites que ese punto negro crezca en tu corazón, al ratito te va a llevar a una muerte espiritual. Entonces, tenemos que llevar la mansedumbre, que es uno de los frutos también muy esenciales para el que se dice ser cristiano. ¿Seremos ese fruto deseable si no lo estamos practicando? Ese fruto puede estar ahí, pero si no lo comemos, es como si no estuviera. Tenemos que ser ese fruto, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos con mansedumbre. Vamos a ver aquí un ejemplo en la vida de Job, que dentro de sus sufrimientos, ¿verdad?, que sabemos, y todo lo que padeció y todo lo que vivió, vamos a analizar aquí unas actitudes que tuvo ante ello. En Job capítulo 2, por favor, si me acompañas, versículo 8 al 10. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. ¿Por qué se estaba rascando? ¿Qué tenía Job? Tenía sarna. ¿Te puedes imaginar? Es algo que se te cae la piel a pedazos, ¿verdad? Es algo que estaba, yo creo que ardiéndole, doliéndole, y él tomaba el tiesto para rascarse. Dice, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, vamos a ver la gentileza, ¿verdad? Y la amabilidad, la mansedumbre, lo pacífico de esta mujer. Dice, y estaba sentada en medio, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Le está preguntando cuando el hombre estaba en ese dolor, ¿verdad? Físicamente, ya no digamos en lo moral, con todo lo que había vivido, ¿verdad? Le dice, maldice a Dios y muérete. Qué mansedumbre de mujer, qué gentileza, ¿verdad? De esa mujer insensata que le está diciendo él. Dice, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Y la palabra fatua es necia, insensata, perversa. Eso quiere decir fatua. ¿Cómo te califica tu esposo? O varón, ¿qué dice tu mujer de ti ante alguna situación que está atravesando ella o él difícil? ¿Cuántas veces puede llegar tu esposo, ¿verdad?, con problemas del trabajo, con una situación que vivió difícil y te quiere platicar, y tú antes de que termine ya le estás diciendo, ay, pues no entiendes, ya te dije que busques otro trabajo, es que eres bien dejado, es que diario te quedas horas extras y de todo ni te las pagan, es que tantas respuestas que pueden salir fatuas de nuestra boca cuando debemos de contestar con mansedumbre, con amabilidad, y después escucharlo, y a lo mejor después le puedes tú dar una sugerencia. Pero en el momento, ¿ustedes creen que era el momento propio
para que esta mujer lo mandara aún a que se muriera. Perdió todo Job, tenía 10 hijos, ¿verdad? Y todos perdieron. Y yo me ponía a pensar, dije, bueno, ¿y la mujer por qué no desapareció? Porque quedó, ¿verdad? Ahí estaba pues, porque Dios así lo determinó. Pero yo creo que a lo mejor aún dentro de todo eso estaba siendo como una prueba más para Job. Pero él no veo que le haya respondido, ¿verdad?, en una manera de agresividad. Le está confrontando con la verdad y le está diciendo que por qué está actuando como cualquier mujer y no como una mujer que tiene a Dios. Un varón, una mujer que verdaderamente se mueven en esos frutos que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no va a contestar así. Ni tampoco porque sabe en quién ha confiado y le dice que, fíjense la respuesta que le está dando Job, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué respuesta tan bonita de saber que no hubo pecado en su boca, aún en medio de ese dolor. ¿Qué es lo que tu boca está hablando? ¿Qué estás diciendo en medio de esa situación por la que tú estás atravesando? A lo mejor tienes conflictos con tu esposo, con alguno de tus hijos, con la vecina. ¿Cómo estás contestando cuando el lunes, por ejemplo, la vecina, sabes que te aventó para acá todas las hojas y el martes tú sales a barrer y ves que en su cochera, ahí a un ladito está el montoncito de basura? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a acumular ahí la tuya? ¿O vas a dar una respuesta de mansedumbre, de gentileza? Ay, mira, se la voy a recoger, se la voy a juntar y a lo mejor hasta le barres si puedes ahí el pedacito. ¿Qué crees que van a estar viendo en ti? ¿Qué fruto estás mostrando con esas actitudes, con ese carácter? ¿O vas y te sacas también la basura de la cocina para que se le vaya más? Y digas, pues si ella me puso ayer esta, no, pues ahora yo casi no tengo basura, pero quiero que le llegue con ganas. Qué diferentes tipos, ¿verdad?, de frutos, qué diferentes actitudes, el mostrar esa actitud de mansedumbre. Que este varón vemos que aún en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese sufrimiento, no pecó. Era lo que decíamos, ¿verdad?, que así eran guardados los árboles en el Antiguo Testamento, que aunque hubieran guerras, aunque hubieran batallas, esos árboles eran cuidados. ¿Qué tanto estás cuidando tu corazón delante de Dios? ¿Qué carácter estás mostrando y qué tipo de fruto estás dando a que sea visto a los demás? En Sofonías 2:3 vamos a ver otro respaldo que está hablando también de mansedumbre. Dice, si no lo tienes, yo te lo voy a leer. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscar justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardado en el día del enojo de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer ante cualquier situación difícil? Dice aquí, buscad a Jehová, buscad al Señor, ir y decir, Espíritu Santo, guíame, dame esa mansedumbre, dame ese espíritu pacífico para que yo pueda actuar con esa gentileza, buscar aún cuando, porque esto está hablando de obediencia y de humildad.
No puede haber un fruto si no estás obedeciendo lo que está en su palabra, ¿verdad? No puede haber un fruto si la semilla no está en tu corazón. En cada situación, en cada momento, aún cuando tú te levantas y dices, ay, vas y despiertas a los hijos y tienes todavía hijos chicos y no se levanta y tú dices, ay, este niño, te regresas, aún ahí, en ese tiempo que a lo mejor el reloj y lo que sea está contra el tiempo, ¿qué actitud estás teniendo? ¿Una actitud de mansedumbre? ¿Una actitud amable con tu hijo? ¿O vas y casi lo levantas de la nariz así y levántate, te estoy hablando? Así había una vecina en casa de mi hermana que levantaba a sus niños y de pasada yo creo que a los 3 vecinos de los lados también. Era un despertador, ahora sí, a control remoto, porque en la mañana dice, ay, pues mira, pues sí, gracias a Dios, siquiera aproveché el día, porque a las 6 de la mañana la vecinita ya estaba, pero ¿sabes qué? Con unas palabras que no creas que eran para nada de bendición, ni antojables. Un fruto más bien como cuando ya está la pera podrida, ¿verdad? O cualquier fruto que dices, guácala, huele hasta mal. Así, con puras malas palabras. ¿Qué crees que está ella mostrando de carácter ante su hijo? Sabemos que se tiene que levantar, sabemos que sí es cierto que se hace tarde, pero eso no justifica la lucha del reloj, la lucha del tiempo, que usemos palabras que no son las palabras que Dios Jesucristo nos enseñó, que mostró aquí en la tierra. ¿Qué fruto estemos mostrando en nuestra vida? ¿Realmente es un fruto de mansedumbre de nuestro corazón? Dijimos que era una actitud del corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó y dijo que aprendiéramos a ser como Él, que Él es manso y humilde de corazón. Tenemos el mejor maestro, tenemos el mejor ejemplo. No podemos dar lo que no tenemos. Si tú no has sido realmente a los pies de Jesucristo, si no has sido de verdad a llenarte de su conocimiento, de su palabra, de cómo fue Él aquí en la tierra, no puedes dar lo que no tienes. El otro fruto que también vamos a ver es, dijimos, la templanza. Ya entendimos cuál va a ser nuestra actitud en mansedumbre. Ahora vamos a ver la templanza, que viene del griego enkrateia y significa dominio propio, continencia, que proviene de la palabra kratos, esta palabra templanza también, que habla de fortaleza y significa alguien que se sostiene a sí mismo, tiene control de sí mismo. Y esta palabra templanza es un elemento regulador entre nuestros impulsos negativos y una razón cegada. Es decir, hay momentos que no actúas con la razón, sino que te ciegas y no actúas con dominio propio. Y es cuando te gana, ¿verdad?, el enojo y la ira. ¿Cuántas veces vas aún en el auto y dices, de repente alguien se te mete y a lo mejor hubo una falta, pues, de parte de él? ¿Y cómo actúas tú? ¿Tienes dominio o gritas, Dios te bendiga, pero con coraje? Eso no está hablando de un dominio propio. Siempre cuando pensamos
gritó, me pitó y me dijo, pues bueno, a mí se me hace saludable pensar, yo no soy lo que me está diciendo. Y su claxon, pues a lo mejor se le va a desgastar más bien, ¿no? Porque lo está usando mucho. Realmente a mí no me perjudica. Y entonces entra en mí ese dominio propio, porque dices, Señor, pues bendícelo. Puedo ver en esta persona que anda muy alterado, que viene con o trae muchas presiones, o pobre gente que no tiene reposo, ¿verdad? Pero yo tengo a mi Señor y puedo vivir confiado, puedo vivir relajado. Entonces sí puedes decir, un Dios te bendiga, pero en templanza. ¿Ven qué importante es que caminemos en esos frutos, en ese carácter que hemos aprendido ya todos los demás, y cada uno es bien importante y cada uno es necesario para el crecimiento del que se dice creyente, del que se dice cristiano? Porque la palabra cristiano, ¿verdad?, es que somos cristitos. Yo te pregunto, ¿realmente actuamos como actuó Cristo? ¿Realmente estamos mostrando su carácter? Aquí hay otro caso en el libro de la templanza. Estamos hablando, dice, por ejemplo, en Génesis 39, del 7 al 12, perdón, no lo transcribí, aquí lo vamos a ver. Es la historia de José, ¿verdad?, en donde nos está mostrando, dice 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, está hablando de una mujer, está hablando de José, pero aquí la mujer es una mujer que estaba casada, ¿verdad? Dice, aconteció que la mujer, claramente entendemos que es una mujer casada. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí, puso sus ojos en José. Fíjense que yo conocí hace tiempo, hace ya muchos años, una mujer que iba a las iglesias y con una intención, con un plan, ¿verdad?, como como un lobo, no como una oveja, ¿verdad? Y a lo que iba ella era a destruir matrimonios. Y a mí me consta que ya iban 4 matrimonios deshechos por esta misma mujer. Cuando yo llegué a saber de alguien que ya se desbarató su matrimonio, y me dan el nombre de la persona, era la misma que había yo sabido anteriormente que había intervenido en un matrimonio para deshacerlo. Esta era una mujer usada, ¿verdad?, 100% por el diablo. Y claro, ya es otra cosa también la posición y la actitud de los varones, ¿verdad? Pero aquí vemos que una mujer puso sus ojos en José. Y aún se dan casos también, ¿verdad?, ahora de mujeres que quieren poner los ojos en alguien que no es su marido. O varones, ¿cuántos casos de adulterio hay, verdad?, que es la causa número 1 casi de la destrucción de los matrimonios. Y aquí vamos a ver un caso de una mujer que puso los ojos en otro varón que no era su esposo. Y dijo, ¿qué le dijo? No nada más le dijo, vamos al Starbucks, ¿verdad? O vamos con el pretexto de darse una salidita. Estamos hablando aquí de un carácter y vamos a analizar cuál fue el carácter de esta mujer, qué tipo de fruto estaba mostrando, si realmente estaba mostrando una templanza o un dominio
sobre esa situación y dijo: duerme conmigo. En esa situación, en esa condición, en ese tiempo, José se había quedado a cuidar la casa, o sea, del amo, y le dijo: pues de pasada también, por favor, ahí estás al pendiente de mi esposa. Yo creo que era un hombre, ¿verdad?, que no conocía bien el corazón de su mujer, que no sabía hasta dónde era el alcance de ella. Una mujer sin dominio, una mujer sin control, sin templanza, que se va el marido fuera, le deja la casa al cargo de su empleado, ¿verdad? Y luego va y le dice que se acueste con ella. Duérmete conmigo. ¿Y qué es lo que él le dijo? Versículo 8. Él no quiso. Quiero que veamos y que resaltemos aquí la actitud de dominio propio, de templanza que tuvo José, y que nosotros como hijos, como hijas de Dios, debemos de tener ante cualquier tentación. Ay, no, es que se metió a mi oficina, estaba yo solo y la verdad, cuando menos pensé, pues ya me jaló de la corbata y que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, y si realmente los frutos que tú tienes en tu vida van a fluir, se van a presentar en tu carácter ante cualquier situación. Y este hombre no quiso, tuvo dominio propio y no cedió ante la tentación. Esto para mí está mostrando un fruto deseable de este varón. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Está hablando, él tuvo toda la confianza en mí. Vean cómo valoraba la confianza de su amo. ¿Cuántas veces has defraudado a alguien que te ha abierto su casa con confianza, con esa libertad? Y déjame decirte que esta mujer que te platico, el arma o el argumento que usaba era con la esposa primero. Esta mujer se acercaba, y te lo digo para que estés con las antenitas puestas, ¿verdad? Y le decía: ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte en tu persona, porque yo sé hacer faciales, arreglo tus uñas, quiero inclusive arreglarte tu pelo. Entonces esta mujer entraba a la casa supuestamente para ayudar a la esposa a darle sus servicios, y le decía: no, pero Dios me puso y no te quiero cobrar. Y la mujer, pues ella a lo mejor también con falta también de diligencia, de ver más allá, abría la puerta, y cuando ya pasaba el tiempo, muy sutilmente ya se empezaba a dar cuenta que estaba sirviéndole la comida al esposo, que ya le estaba diciendo: si quiere yo le puedo planchar la camisa. Bueno, era como la humedad, y cuando menos pensaba ya estaba ella desbaratando el matrimonio. Pero por eso el dominio propio, para no ceder, para estar guardando, ¿verdad? Y habla también dominio propio, dijimos, de fortaleza, ser fuerte cuando tienes que ser fuerte y decir no. Y este hombre está reconociendo, ¿verdad?, que él era alguien que le habían puesto en sus manos toda la confianza, y le dice que no. Hubo un caso también de alguien, de un matrimonio, que una amistad de ellos tuvo un accidente y no tenía quien lo atendiera. Entonces se ponen de acuerdo la pareja y le dice: oye, ¿cómo ves? ¿Podemos ayudar a fulanito que no, pues quedó lastimado y que no hay quien lo ayude? Y el esposo, sí, está bien, dice, pues que se venga. Le abre las puertas de su casa, pasa un mes y medio, este hombre no se recupera, y una noche el esposo despierta y no está su esposa en la cama, y dice: bueno, yo creo que fue al baño. Pero ya que pasa el tiempo, más tiempo razonable, y no llega, se levanta él
estaban ellos en planta alta, este fue un caso que se dio, y baja y se encuentra en la cama al que estaba ayudando y a su esposa. Imagínate qué situación tan frustrante, tan dolorosa, porque no hubo ahí una actitud de dominio propio. Este hombre, José, un hombre temeroso de Dios, que reconocía cuál había sido la posición que tenía ante su amo, dice: y has puesto en mi mano todo lo que tiene, hablando de su amo. Versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, dice, sino a ti. Imagínate cómo le está hablando del corazón, pero con determinación a esta mujer. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues, dice, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Estaba este hombre consciente del temor que tenía con Dios. El dominio propio camina siempre con tu convicción de que con quien vas a pecar o vas a ceder es dañando o quebrantando los mandamientos de Dios. Este José estaba reconociendo, ¿verdad?, que él tenía temor de Dios. Este es un fruto, ¿verdad?, de dominio propio. Está hablando de un hombre que tiene templanza. ¿Cómo te conduces tú ante una tentación? Porque fíjate que es común el adulterio a veces, que dicen, no, pues los hombres, pero no, también las mujeres, ¿verdad? También las mujeres se dan muchos casos de adulterio. Dominio propio, templanza, para que seas un hombre, una mujer temerosos de Dios, con ese carácter, con ese fruto de saber decir no a la tentación. Versículo 10, hablando a ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, ¿verdad? Él centrado en lo que tenía que trabajar y hacer, y no había nadie, dice, de los de casa de allí, y ella lo asió por su ropa, o sea, le quitó la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo él? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta actitud, esta virtud de templanza, de dominio propio, nos conduce a evitar toda clase de excesos. Es el dominio propio que surge de un corazón arrepentido, de un corazón que quiere dar esos frutos deseables, dispuestos a obedecer y agradar a Dios. Es la actitud de alguien que domina sus deseos de la carne, ¿verdad? Sus pasiones. Porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También ahí en Gálatas, que los deseos del espíritu son contra la carne y los de la carne contra el espíritu. No puedes caminar con los dos. O caminas conforme a la carne o conforme al espíritu. Este hombre no podía decir, bueno, un ratito, ¿verdad? Y luego ya me voy. O era su sí, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y este hombre huyó. Así necesitamos ese dominio para huir del pecado, para huir de lo que no va conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Otro ejemplo que tenemos también en 1 Corintios 9:25, también está hablando Pablo de una analogía, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí el apóstol Pablo nos habla de una metáfora, ¿verdad?, de la vida de un atleta. Cómo tienen que someterse con dominio propio tan riguroso a una alimentación, a un entrenamiento de horas,
de un tiempo exhaustivo, ¿verdad? Abstenerse de gustos, de placeres, a lo mejor de ir a la reunión de la familia, a lo mejor de convivir con los amigos, de dejar todo para someterse a un entrenamiento exhaustivo, pero se ocupa el dominio propio. ¿Para qué? Porque quieren alcanzar un trofeo, ¿verdad? Un premio, dice una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios para alcanzar una corona incorruptible y eterna, para vida eterna? Estos atletas recibían su premio, recibían ahí su reconocimiento, pero pues es temporal y era para un momento, y claro que era satisfactorio porque cumplieron sus metas, ¿verdad? Y tuvieron determinación. Pero cuánto más nosotros tenemos que permanecer en esa lucha, en esa constancia, en esa permanencia para alcanzar esos galardones para la vida eterna. ¿Qué fruto estás mostrando con tu carácter? Ese fruto de templanza, ese fruto de dominio propio para decir no a lo que no es conforme a la palabra de Dios, como mamá, como compañera, como amiga, como empleada, cuando aún se presta que alguna situación te diga ahí el patrón o el contador, ¿sabes qué? Puedes ganar más dinero, pero nada más necesitamos hacer esta llavecita, esta transita, ¿verdad? Y vas a ganar lo doble. ¿Tú qué harías? Está muy atractiva la cantidad que te están ofreciendo, pero aquí vemos una actitud de un hombre que tuvo ese dominio para huir y salir. Si tú aún te cuesta el dejar tu trabajo, no importa, porque Dios es un Dios fiel y que si tú le obedeces, Él te va a recompensar. Él nunca nos va a dejar. Así como el caso que les decía de mi hijo, él nunca estuvo solo, porque ahí Dios mandó los cuervos, Dios mandó gente que estuvo a su cuidado y él salió libre, bien, todo se arregló. Así es, tenemos que tener ese dominio para decir no a lo que va a quebrantar ese carácter como hijos de Dios, porque la templanza viene de Dios para cada creyente, pero es nuestra responsabilidad adquirirla. Es nuestra responsabilidad aplicarla en nuestra manera, en la manera ya práctica, que tú te enfoques realmente a decir, quiero obedecer al Señor, quiero vivir realmente mostrando quién es el que vive en mi corazón. Aún para hablar, dice, de la abundancia de lo que hay aquí en tu corazón va a hablar tu boca. Y la lengua, ¿verdad? Ese instrumento pequeño puede ser para vida o para muerte, y a veces usar palabras destructivas que no edifican, ¿verdad? De que estás teniendo dominio propio para decir no a esas conversaciones que no edifican, a esas conversaciones que no están glorificando a Dios. Dijimos que éramos para gloria de Dios. Estás glorificando a Dios, compartiendo esos temas obscenos, esos temas, ¿verdad?, que no son lo que es agradable a Dios. Y luego después dicen, ay no, ella ni quiere convivir, ella no necesita ser grosero, ni necesitas tampoco dejar el otro fruto de gentileza, ¿verdad?, para poder estar en un círculo de donde tú tienes que desenvolverte, pero sí puedes marcar la diferencia de decir no. A mí me encanta ese versículo de Proverbios 31:29, donde dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas ellas. ¿Por qué? Porque hay un dominio propio para decir no
al pecado, para decir yo quiero tener ese carácter de Jesús, ¿verdad? Porque aquí lo podemos, ese dominio propio ahora con las redes sociales, ¿verdad? Si hay jóvenes o también ya está sucediendo con jóvenes adultos y de todas las edades, que son una bendición, ¿verdad? Podemos comunicarnos, podemos obtener información, pero ¿qué pasa cuando ya no puedes ni comer si no están pegados en el celular o en la computadora o el Facebook o todas las redes que hay? Y llega la mamá y le hija, apaga ese celular, y no pueden, no quieren. ¿Por qué? Porque se ocupa el dominio propio para decir ya, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y aún ahí, pues no se muestra el carácter de Jesús, afable, apacible, pacífico. Porque me tocó ver a mí en una ocasión un jovencito con reacciones de mucha agresividad, de mucho coraje, de mucha rebeldía, cuando la mamá le estaba diciendo: mijo, apaga ya la computadora para que te vengas a comer. Y empezó a decir: ¿por qué? Si yo ahorita ni hambre tengo, y que no sé, una actitud con una raíz de rebeldía, de coraje. ¿Por qué? Porque falta esa templanza, ese dominio propio para decir: se acabó el tiempo del aparato, ¿verdad? Y ahorita se apaga y es tiempo de comer o es tiempo de descansar. Ve uno pero con una agilidad, ¿verdad? Que bueno, eso está bueno, ¿verdad? Que sí está bien que la tengamos para cuando ocupamos algo necesario de ese aparato. Pero se ocupa el dominio propio aún para manejar toda la tecnología, ¿verdad? Para decir no cuando alguien viene y te murmura de alguien que te dice: oye, ¿ya sabías que la vecina sale a tal hora? Y pues ¿con quién se irá? Yo creo, te estoy platicando, pues porque se supone que son cristianas, ¿verdad? Se supone. Te platico para que oremos, para que dominio propio, para decir: ¿sabes qué? Pues yo ni sé, ni estoy enterada, pero yo creo que cada uno vamos a dar cuenta a Dios, ¿verdad? Y hay que preocuparnos de lo que haces tú y de lo que hago yo, porque el apóstol Pablo dijo: cuídate a ti mismo, ¿verdad? Y luego de lo que hablas, dominio propio para frenar cuando se quiere levantar murmuración contra alguien o contra otra persona, que no somos nosotros jueces de nadie, ¿verdad? Cuando llega algo que te molestó mucho, a lo mejor la noticia de que tu hijo ese día pues no estuvo muy en paz en la escuela, y llega el papá o la mamá, porque hay diferentes, a veces hay mujeres que también reaccionan así muy fuerte, ¿verdad? Y dice: ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? Eres un tonto, ¿Qué actitud de dominio propio, verdad? Yo sé que todos queremos que vayan bien en la escuela, que avancen en el conocimiento y que se preparen, pero no es una buena actitud el que tú te dejes llevar de la ira. Dice Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No se debe de poner el sol para disciplinar, ni tampoco cuando hubo algo que no están de acuerdo, como matrimonio, ¿verdad? No debemos de permitir que la ira nos cegue, porque ya no vamos a hablar con el fruto, con el carácter que Dios quiere que nos conduzcamos. Debe haber un diálogo, un dominio propio, un momento, un tiempo. A lo mejor hay algo que viste que no está bien, mujer o varón. Dices: es que no lo hizo bien como decidió mi esposa o mi esposo. Ten dominio propio para poder hablar y dialogar y arreglarlo en el momento en que estén solos, en que los dos puedan compartir la idea, pero se ocupa. ¿Creen que se ocupa el fruto del dominio propio y la mansedumbre, verdad?
Dijimos que era algo que nos va a frenar, que nos va a nivelar, nos va a templar de cómo debemos hacer. Y yo nada más te voy a mencionar que es lo contrario a esos frutos deseables de la mansedumbre y la templanza. Lo contrario es el orgullo, la altivez, el egoísmo, el egocentrismo, el querer imponer tu voluntad, el querer hacer valer tus derechos, el responder. La Biblia dice que en multitud de palabras hay pecado, ¿verdad? Entonces, lo contrario del dominio es hablar mucho, es decir, vas a pecar, porque ahí hay pecado en esa multitud. Y delante a veces queremos, déjame decirte un ejemplo de una mujer que siempre estaba menospreciando al esposo. Tú vas a ver aquí que si hay alguna actitud de lo que te estoy diciendo al contrario del fruto. Siempre estaba diciendo que roncaba mucho, que le olían los pies, que bueno, era un comentario constante, pero fíjate que la que se estaba viendo mal era ella, no el esposo, porque era una mujer que no tenía ni templanza, ni gentileza, ni dominio, ¿verdad? Tenemos que cuidar ese carácter, esos frutos, porque esos frutos se tienen que ir madurando siendo hombres y mujeres temerosos de Dios, que nos deleitamos en la palabra, que tenemos tiempo de oración con el Señor, que buscamos una intimidad diaria con el Señor, que diario estamos llenándonos de esa agua que produce ese fruto deseable, ese carácter agradable delante de Dios. Y yo creo que ha estado muy clara cuáles son los frutos que debemos de manifestar, de esos frutos que vienen del carácter del corazón de Dios. Desde los primeros frutos, que son 9 frutos, ¿verdad? Tenemos que estar clamando al Señor y llenándonos de su palabra, alimentándonos, que nuestras vidas muestren ese carácter deseable hacia los demás. Esos frutos llenos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor en una actitud de humillación que esta palabra sea sellada en nuestros corazones, que realmente seamos ese fruto, ese carácter mostrando del Señor Jesús, ese carácter que aprendemos en Isaías 53:7, donde dice, ¿verdad?, que Él fue afligido, que fue llevado como oveja al matadero, y en ese versículo dice 3 veces que para nada abrió su boca. No sé cuál sea la situación que tú estás atravesando, que tú estás pasando, que pudiera ser más de lo que Jesucristo padeció, que pudiera ser más porque Él fue golpeado, fue maltratado, fue azotado, pero Él en obediencia a su Padre se entregó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Con una actitud mansa, con una actitud de obediencia, necesitamos tener esa disposición para obedecer la palabra de Dios, para llevar a nuestro corazón esa semilla que va a producir fruto. Y dice en primera de Pedro que debemos de ser renacidos por la palabra y la palabra de Dios. No puede haber frutos si la palabra de Dios no está en nuestros corazones. No podemos producir de donde no hay semilla. Tenemos que cuidar la manera que pensamos, la manera que hablamos, el uso que le damos a nuestro tiempo. ¿Qué actitudes estamos mostrando? Desde temprano te buscaré, dice el salmista. Desde temprano yo te clamaré, Señor, para que tu agua
esté regando esa semilla que es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor. Queremos estar en ese proceso como esas plantas, como esos árboles, para producir frutos abundantes, para producir ese carácter, Señor, que vemos que tú tuviste en obediencia a tu Padre. Gracias, mi Dios. Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar levantes tus manos y nos humillemos delante del Señor y le digamos: Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor hemos mostrado no ese fruto deseable y no hemos sido ese instrumento para que los demás anhelen de ti. No hemos sido ese instrumento de tu carácter para mostrar que hay una semilla sembrada en nuestros corazones y que el fruto que produce es un fruto conforme al corazón de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cada mañana son tus misericordias, y la mayor misericordia es que tú nos quieres enseñar, nos quieres guiar, nos quieres instruir, nos quieres saciar, porque tú eres el sol de justicia, mi Señor, porque tú eres el agua viva. Tú eres, Señor, el camino, la verdad, Señor, y la vida, y queremos mostrar esa vida que hay de ti en nosotros. Si hay áreas que tienes que pedir perdón y entregárselas al Señor, que han estado interfiriendo para que tú fluyas en esas aguas fluyan en tu vida, mostrando la vida de Jesús, hoy es el momento. Hoy es el día que el Señor quiere que seas un varón o una mujer que muestra esos frutos, el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, de la fe, de la benignidad, de la templanza y de la mansedumbre. Gracias, Señor. Gracias, queremos ser ese fruto deseable a los ojos de los demás.